Imagina, un día despertar con la noticia de que en tu ciudad se llevará una purga. Bueno, esto le pasó en 2014 a los habitantes de Louisville. Sin embargo, todo se calmó cuando descubrieron fue la broma de un adolescente. Aún así, purgas reales sí han existido y de eso tenemos ejemplos como el Manifiesto Persa, manifiesto explicado por diputados españoles en 1814 de la siguiente forma. Era costumbre en los antiguos persas pasar 5 días en anarquía después del fallecimiento de su rey, a fin de que la experiencia de los asesinatos, robos y otras desgracias les obligase a ser más fieles al sucesor. System announcing the commencement of the annual purge. At the siren, all crime, including murder. Ok, reglas. Descubrí muchas supuestas purgas que no eran más que masacres que nada tenían que ver con la purga, por lo que, al igual que la película, solo incluí aquellas exclusivamente justificadas por el gobierno, sociedad y o sistema. Por lo que tampoco trataré de casos como el de Indianápolis, donde un hombre, al cuestionársele sobre sus asesinatos, trató de justificar diciendo que estaba depurando. Iremos de la purga más antigua a la más reciente, así que peguen bien ese asiento porque estará bastante interesante. Es muy sabido que los espartanos no tenían como oficio la disciplina militar, porque lo tenían como vida. Para esto pasaban por un súper entrenamiento desde muy niños y ya desde muy jóvenes ya eran considerados como adultos y un grupo selecto pasaba a realizar una prueba que los definiría como la crema innata de la milicia. Cripteia era la prueba. Esparta siempre tuvo un problema interno capaz de quitarles el sueño. Los ilotas, esclavos de Mesenia que trabajaban la tierra para que los espartanos pudieran dedicarse al entrenamiento, y tomando en cuenta su importancia representaban un foco rojo porque estos lo superaban en 20-1, y siempre durante su historia trataron de rebelarse. El objetivo de la cripteia eran los ilotas. A ver, explico. Anualmente se elegían a los eforos, los magistrados de Esparta. Ellos, con tintes sagrados para que fuera posible, le declaraban la guerra a los ilotas. Mandaban a sus mejores guerreros. Su misión, matar a cualquier ilota que amenazara la estabilidad de Esparta. Pero misión era casi que un decir. A ellos se les permitía hacer cuanto quisieran: robar, matar, violar, etc. Se les mandaba solo con un cuchillo. Debían sobrevivir por sus propios medios y si eran vistos, la prueba terminaba para ellos. Hasta la fecha se discute cuánto duraba la cripteia. Unos hablan de días, otros de semanas e incluso otros de meses, acabando esto como alguna especie de último nivel. Se consagraban como soldados elite, aunque realmente esto se ha puesto en tela de juicio varias veces por la poca practicidad de lo aprendido en la cripteia y una confrontación militar real. Fuese como sea, quedó para la historia el dolor de una comunidad esclavizada que todavía sufrió viendo cómo a muchos de sus seres amados los mataban en nombre de una prueba. Amo a Blumhouse por las películas tan buenas que han producido. La Purga es increíble por su premisa tan ficticia e imposible de ocurrir en la realidad. O eso pensaba, porque leyendo
No podía creer cuántas han ocurrido, y más interesante, cómo todas eran ligadas a un plan maquiavélico político. Para esto daré un ejemplo. Para él, viajamos en el tiempo hasta los 1930 en Alemania. Anteriormente, los nazis trataron de llegar al poder con un golpe de estado, conocido como Putsch de Múnich. Fueron derrotados, así que ahora debían hacerlo en el marco legal. Y fue tanto su empuje, su esfuerzo, que años después era súper evidente la gran oportunidad nazi. Es muy interesante cómo los enemigos del mayor nazi eran otros nazis. El conflicto estaba así y radicaba en las facciones. De esta, la SS era devota a Hitler. Sin embargo, la SA no tanto. Era numerosamente mayor y además muchos miembros creían en el strasserismo, una ideología que se oponía a la industria alemana, cosa que obstaculizaba a los más poderosos. Y el líder de la SA, el famoso Ernst Röhm, hombre interesante al ser abiertamente gay junto a otros militares alemanes en tiempos machistas en mayúscula, evidentemente tenía enemistad con él. Básicamente su plan era que sus tropas pardas, apodo ganado por el atuendo que portaban, se integraran al ejército oficial, por así decirlo. Tenía tan claras las intenciones de Hitler que llegó a decir: si Hitler cree que puede estrujarme para sus propios fines eternamente y algún día echarme a la basura, se equivoca. La SA puede ser también un instrumento para controlar al propio Hitler. Fue entonces cuando el futuro Führer creó la Operación Colibrí, codo a codo con Göring, Goebbels y, el menos esperado, Heinrich Himmler. ¿Por qué? Porque él era uno de los hombres de mayor confianza para Röhm, el enemigo principal de Hitler. Himmler vio una jugosa oportunidad de escalar quitando a Röhm de en medio. La depuración inició el 30 de junio de 1934. Su excusa: denunciar a Ernst Röhm de pacto con Francia por 12 millones de francos para que la SA derrocara a Hitler. Y la realidad es que el líder de la SA estaba acorralado, porque a eso súmenle investigaciones ordenadas por Himmler que tuvieran que ver o no fueron sacadas de contexto. El plan de Hitler empezó citando a miembros de la SA en el hotel Kurhaus. Uno de los primeros asesinados fue Karl Ernst, comandante de la SA, mientras muchos eran detenidos para después matarlos. Mientras tanto, Hitler se trasladó a Múnich dirigiéndose al hotel donde estaba Röhm. Ingresó a su cuarto, lo arrestó y después lo pasaron a la prisión de Stadelheim. Estando ahí, Hitler ordenó que se le diera una pistola y 10 minutos para que cometiera suicidio. Röhm, con los pantalones bien puestos, dijo: si me van a matar, dejen que Adolf lo haga él mismo. A lo que dos miembros de la SS prosiguieron a matarlo. Goebbels y Göring hicieron lo propio en Berlín, y así es como esta purga llegó a su fin el 2 de julio de 1934, dejando centenares, o puede que incluso más, muertos. Tras la atrocidad, Hitler dijo: los sujetos indisciplinados y desobedientes y los elementos antisociales y enfermos serán inhabilitados. Y al parecer, gracias a una purga, Adolf Hitler consiguió ser quien fue. La gran purga, el papá de las purgas. Oh, lo que yo pensaba mientras investigaba, ¡qué p***o miedo! Se dio cuando dos ingredientes se encontraron: una nación aterrada que se percibía vulnerable y la ambición desmedida de Stalin. Stalin para 1922 había escalado varios puestos de renombre y tras la muerte de Lenin en 1924
vio una oportunidad de extender su poder en la Unión Soviética. Para ello, debía quitar a los opositores. Ejemplo de ello fue León Trotsky, quien fue desterrado en 1929. El régimen solo buscaba una excusa para la purga. Esta excusa se dio el 1 de diciembre de 1934, cuando un hombre de izquierda asesinó a tiros a un político stalinista. Esto dejó en shock a la comunidad y fue toda una calumnia para la gente de Stalin. De hecho, este mismo año crean la NKVD, pre-KGB, policías fieles a Stalin y hechos para intimidar. James Harris, historiador, habla de cómo los mayores miedos de la URSS era ser tan débil ante un golpe de estado o invasión extranjera. Él comentó: en el otoño de 1936, el régimen stalinista pensaba que la invasión era inminente. Todo comenzó en 1936 y de ahí todo fue escalando a niveles inhumanos. En principio solo fueron juicios en Moscú, donde a miembros del Partido Comunista se les acusó de conspirar, y como dato interesante, en el Politburo, o sea el máximo órgano de gobierno, eran 6 miembros. No mucho después de iniciar la depuración quedó solo uno. Así es, adivinaron: Stalin, ya que mataron 4 y Trotsky, como ya dije, fue desterrado antes. En el 36 muchos fueron asesinados, pero el 37 todo fue peor. Se dio la orden operativa 0047, donde se asignaron comisarios políticos en cada región de la Unión Soviética. La purga de Stalin fue tan desgraciada que básicamente se infiltró en cada uno de los aspectos de la Unión Soviética. Y créanme, no exagero ni un poco, ojalá. 4.037 turcos en suelo soviético fueron fusilados. Se asesinó a 30.020 oficiales y suboficiales. Solo en 1937 se mataron a más de 72.000 personas, ya fuese fusilados o en la horca. Nadie se salvó. Aproximadamente 2.000 escritores detenidos. Un alto porcentaje de profesores fueron o arrestados, o deportados, o asesinados. Inclusive iglesias no se salvaron, más de 19.000 fueron cerradas. Uno de los casos más tristes y prueba de la crueldad de Stalin fue el de Mikhail Tukhachevsky, un gran héroe militar quien no solo sufrió su propia muerte, también la de su madre, 3 hermanos y esposa. Como si no fuera suficiente, 2 de sus ex esposas fueron deportadas a campos de concentración. De los pocos miembros de su familia sobrevivientes, una de sus hermanas quedó tan mal psicológicamente que cometió suicidio. Y esto aún no acaba. Ucrania fue una de las que más sufrió. La idea de Stalin fue ir en contra de los kulakos, o sea, los campesinos, adueñarse de sus tierras, quitarles comida y mandarlos a trabajos forzados. La hambruna fue tan despiadada que el canibalismo se convirtió en algo completamente normal. Se cuenta cómo más de los 200 cadáveres que llegaban todos los días no tenían hígado. ¿Por qué? Al parecer mucha gente acostumbró a hacer con ellos piroski, empanadas, para después venderlas en el mercado. El escenario ya no era aterrador. El escenario parecía el mismísimo infierno. La Gran Purga, o Gran Terror como muchos la han nombrado también, acabó el 17 de noviembre de 1938 al ser sustituido el líder de la NKVD. Se estima, debido a Stalin, 11 millones de personas perdieron la vida. Otros hablan de 8. Sin embargo, jamás dejará de sorprender cómo la cifra se calcula en millones, sí o sí. Y así es como una vez más se ha cumplido la frase: la verdad supera a la ficción. Lo más interesante de la purga es saber que sí existieron purgas,
purgas que llenaron de dolor a inocentes por unos pocos con poder. Y bueno amigos, este canal aún es un bebé, literal. Pero a diferencia de los demás, no les rogaré con lo típico. Solo déjenme un comentario con su opinión. Y si llegamos a los 50 comentarios, hago una parte 2. Porque sí, efectivamente, en la historia han existido más de 3 purgas y la verdadera historia de se las traerá. Barriers between our two nations are coming down, and that Monty's visit will herald closer relations. With Stalin, Monty got on remarkably well. Here, the Russian commentator introduces them. 10 января председатель Совета министров Союза СССР, генералиссимус